Hola, gracias por acompañarnos, sean todos bienvenidos. En este podcast estaremos analizando el caso de Baena, Ricardo y otros versus Panamá, un hito histórico, un tema muy emblemático de los derechos humanos y del trabajador, que se llevó a cabo en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Estaremos explicando brevemente este acontecimiento para entrar más en contexto y veremos diversos puntos. En este caso se involucran a 270 trabajadores públicos en el estado de Panamá que fueron despedidos injustificadamente el 14 de diciembre de 1990. Se les acusó falsamente de participar en una rebelión militar, ya que ellos participaban en una manifestación para exigir mejoras laborales, la cual coincidió con una rebelión militar y así llegar a la conclusión que eran cómplices de esta asonada militar. Para concretar la sanción se aplicó una ley número 25 dictada después de los hechos. Los trabajadores fueron despedidos de manera abrupta. Los trabajadores acudieron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El caso llegó finalmente hasta la Corte de la Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte, en su fallo en el año 2001, determinó que Panamá había violado varios derechos humanos fundamentales de estos trabajadores y ordenó indemnizarlos y colocarlos nuevamente en un puesto. La solución que tomó la Corte hacia este caso fue adecuada a mi punto de vista, ya que la Corte dictó que los despidos fueron arbitrarios y que violaron derechos fundamentales como la libertad de asociación, libertad a la reunión, derechos sindicales, derechos a la igualdad ante la ley. Estos derechos protegidos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte ordenó la reincorporación de los trabajadores, su pago de salarios caídos, la indemnización por daños. Al hacer esto, la Corte reconoció la violación de estos derechos y responsabilidad del Estado de Panamá. Al igual se violaron varios puntos. Uno de ellos es el derecho a la estabilidad laboral, ya que los empleados fueron despedidos sin razón válida y sin un proceso justo. También se violó el derecho a la libertad sindical, ya que el motivo de su despido fue por su participación en una manifestación para exigir mejoras laborales, dirigidos por un sindicato. Estos derechos están protegidos no solo por la legislación nacional, sino también a nivel internacional. Panamá actuó de manera contraria a los estándares internacionales al no respetar las garantías de sus trabajadores. También se violaron varios puntos fundamentales de los derechos laborales. Uno de ellos fue el principio de la estabilidad laboral, que protege a los trabajadores de despidos injustificados. Otro de ellos fue el de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, que defiende a los trabajadores a no ser forzados a renunciar a sus derechos como empleados. La libertad de asociación y protección contra represalias sindicales, ya que el despido fue por su participación en un movimiento para mejoras en su trabajo dirigidas por un sindicato. Si los trabajadores hubieran sido mexicanos, ¿cómo habría sido el caso? En México tenemos protecciones adicionales a su legislación laboral. En la Ley Federal del Trabajador hay protecciones establecidas contra despidos injustificados y leyes que determinan la estabilidad laboral y el derecho a sindicatos.
Si se llegara a presentar algo similar en México, también contamos con estancias a nivel nacional e internacional y protección contra represalias de libertad a su sociedad. En México tenemos diferentes convenios internacionales ratificados que se pudieran haber implementado en caso similar. Uno de ellos es el Convenio 87, que lleva a cabo la libertad sindical y protección de los derechos de la socialización